Lorena Martínez es la titular de Profeco desde febrero de 2014. En noviembre de este año tendrá que decidir si dejará esa institución para contender por la gubernatura de Aguascalientes. Esta noche, la procuradora Lorena Martínez en La Pura Verdad. En un panorama mundial en el que los precios de las divisas aumentan de manera radical, ¿debemos pensar que tarde o temprano aumentarán todos los precios aquí en México? Sí, de alguna manera no nos podemos aislar. Recuerda que estamos en una economía global, en donde a final de cuentas los fenómenos de la economía mundial influyen definitivamente en la economía nacional, ¿no? ¿Cuáles son los segmentos que lógicamente van a ser ajustados en precios? Digo, uno se imagina que electrónica y electrodomésticos, por ejemplo. Totalmente. Por obvias razones, Gabriel, aquellos productos que tienen insumos que tienen que ver con una importación directa. Estamos hablando de electrónicos, electrodomésticos, por supuesto que sí, manufacturas, automotriz. Vamos, esos segmentos, imposible poder negar que tiene que haber un incremento de precios cuando el 90% de sus insumos provienen definitivamente de importaciones, en su gran mayoría de Estados Unidos. Otros segmentos definitivamente no se justifican, Gabriel. ¿Por qué? Porque mira, tenemos en compensación de la paridad peso-dólar, también tenemos otros beneficios. Hoy por hoy, comprobado, hoy tenemos, por ejemplo, una energía eléctrica mucho más barata que la que teníamos hace un año. No mucho más barata. ¿En 14%. Hogares? ¿En hogares? No. No, estamos hablando de manufacturas, promedio. Estamos hablando de 14% menos en el costo de la energía para la industria, que es finalmente la que repercute en el precio de bienes y servicios, ¿sí? Claro que en la doméstica, no, en la doméstica estamos hablando que tenemos una tendencia sí a la baja, más o menos acumulado del 4%. Exacto. Gabriel, entonces, ¿qué sí incide en el precio de los productos? Por un lado, los insumos que vienen del extranjero, definitivo, y por otro lado, los insumos nacionales, materia prima, y por supuesto el costo de producción, que es energía eléctrica, y el pago de mano de obra. Bueno, pero por ejemplo, la Cámara de la Industria de Panaderos dijo que va a ajustar el precio en 8%, porque la mayoría del trigo que se utiliza para hacer pan es importado de Estados Unidos y Canadá. Eso lo dijeron hace 2 meses y luego, sí. y luego tuvimos una reunión con ellos y les pedimos que nos demostraran, ¿sí?, con factura en mano, en dónde estaban impactando esos precios. No nos lo pudieron demostrar. O sea, que se estaban pasando de pillos. Se estaban pasando de listos, ¿sí? Y entonces, en la plática que hemos tenido con el sector, hemos llegado a una conclusión. Vamos monitoreando de manera directa, en qué productos de la industria de la panificación está incidiendo el precio. Yo te puedo decir hoy día, ¿sí?, que el precio del pan blanco, que es el que tiene, digamos, un componente 100% de trigo, pues no ha sufrido un impacto mayor, que la puede haber, sí, y en ese sentido Profeco está alerta y consciente del tema. Tampoco se trata de estrangular un sector, a una industria. Me parece que eso sería irracional, ¿no? Pero estamos monitoreando los temas y en cada uno de estos segmentos vamos aplicando la medida. Caso específico, por ejemplo, el tema del azúcar, ¿sí? Sí. Nos dimos a la tarea de hacer una investigación, nos fuimos a ver cuál es el precio de producción, cuál es el precio de los mayoristas y efectivamente encontramos en 3 casos específicos incrementos injustificados del precio del costal de 50 kilos. Claro, hay sanciones a estas empresas y estamos tratando de contener aquellos precios o alza de precios injustificados. Y donde los hay, pues hay que simplemente responder al mercado. Tampoco me parece que la solución sea forzar un mercado que se debe de mover en términos de la competencia. Creo que la Profeco está tratando de encontrar ese equilibrio entre respetar los naturales incrementos y los abusos. Lo entiendo y no es su responsabilidad. Lo que pasa es que precios a nivel internacional con salarios a valores nada internacionales es como la máquina de la injusticia. Totalmente de acuerdo. A mí me parece definitivamente que hoy en México hay que revisarlo, hay que discutirlo y al final del día tendremos que llegar a una conclusión inteligente, muy sabia. ¿Cómo podemos traducir verdaderamente el tema de la competitividad y la productividad en un incremento salarial? Sí me parece que hay sectores, que hay segmentos en donde a pesar de la competitividad, a pesar de la productividad, no se refleja en el salario justo para los trabajadores. Lo voy a decir suavecito.
Me tienen harto. Todas las gasolineras en las que yo me paro, debo tener mucha mala suerte, pero todas tienen alguna irregularidad. Muchas de ellas no tienen que ver con su procuraduría porque tienen que ver con el sistema de facturación, que todas tienen un problema con el sistema de facturación. Si no es que no facturan en línea, es que te emiten un ticket que no tiene todos los datos necesarios. Pero además de eso, ustedes sancionaron casi a 1 de cada 2 gasolineras que inspeccionaron. Sí, Gabriel. Fíjate que es uno de los temas en el que más énfasis hemos puesto en los últimos meses. Decidimos hacer algo muy novedoso. Teníamos alrededor de 17 unidades o digamos, equipos que trabajaban en todo el territorio nacional. Eran absolutamente insuficientes para atender el número de denuncias que teníamos. Tomamos una determinación que fue capacitar y habilitar a los verificadores de toda la República y pasamos simplemente de un grupo de unidades de verificación de 17 pasamos a casi 40 unidades, lo que nos ha permitido tener una mayor cobertura y, por supuesto, una mayor revisión. Hace un mes, más o menos, decidimos implementar una verificación simultánea en todo el país. ¿Sí? ¿Qué encontramos? Lo que tú acabas de decir. De 500 verificaciones que hicimos en una semana, prácticamente 1 de cada 2 tenían alguna falla, alguna falta. ¿Cuál ¿sí? es esa alguna falta? Son distintas. Yo diría que la más sensible y la que más nos preocupa como consumidores es que no te den el litro de a litro. O sea, que uno va y compra 20 litros y le dan 18. Y a lo mejor te dan 19 o 18, ¿no? El 20% tiene que ver con esa falta. El resto tiene que ver con faltas como la que tú acabas de mencionar, faltas de previsión, de que no tienen el software debidamente acreditado, es decir, no tienen el acta de nacimiento, ¿eh? Es decir, yo debo de tener un software aprobado y autorizado con una licencia, ¿sí? Muchas de ellas no lo tienen. O tienen software falsos, o tienen simplemente fallas en el propio sistema de despacho de gasolina, que nos indica, sí, una intención de robar al consumidor, que en ese momento no podemos comprobar, pero que se presume, se intuye que es con esa intención. Yo diría que sí es un gran tema, y hay que apostarle a algo que me parece que la reforma en materia energética nos está ofreciendo, que es abrir la competencia, ¿sí? El año que entra, Gabriel, el año que entra habrá ya posibilidad de que en nuestro país tengamos gasolineras no necesariamente que les surte Pemex, sino que puede ser de otra marca. Y que tengan ¿sí? diferentes precios. Que tengan diferentes precios, ¿sí? Cambiamos el precio oficial, el precio que hoy tenemos, por un precio máximo. Y entonces podremos encontrar aquella gasolinera que nos ofrezca pues, un buen servicio, litros de a litro y un mejor precio. El lado positivo de la economía de mercado. El lado positivo, bien lo dices. Hablando de inspecciones e irregularidades, 3.500 casas de empeño multadas. Sí. Lo cual además es terrible por lo siguiente. Cuando alguien acude a una casa de empeño es porque tiene una necesidad. Totalmente. Y en ese momento de necesidad, alguien se aprovecha de eso, abusa de eso y comete un acto ilícito. Fíjate que ese es un tema bien importante. Recordarás hace 1 año y medio que estuve aquí contigo, estábamos arrancando el Registro Nacional de Casas de Empeño y le apostamos derecho a este tema y hoy te puedo decir que a pesar de ese número tan importante de multas, que además fue necesario para poder orientar y orillar a todo este sector a regularizarse. Porque además, perdón, procuradora, déjeme introducir una cifra nada más. 3.500 son muchísimas, teniendo en cuenta que hay 5.000 puntos bancarios en el país. Sí. Es decir, sí. Solo para que la gente tenga en cuenta de cuántas son, casi tantas como sucursales bancarias. Bueno, yo te diría que si arrancamos desde el principio, todas estaban irregulares, todas. Primero, ¿por qué? Porque es un registro nuevo, hay una norma nueva y que finalmente a lo que nos ha llevado es a ir regularizando un sector que estaba totalmente libre. Es decir, no había quien lo supervisara. Esa era la realidad en el país, ¿sí? ¿Qué tenemos hoy? Yo te diría el 80% de los puntos de contacto del consumidor, el 80% de las operaciones ya, digamos, en establecimientos regularizados, establecimientos con contratos de adhesión debidamente revisados, que no tienen cláusulas abusivas y que hoy están supervisadas. Después de este número tan importante de sanciones que se han ido acumulando en el tiempo... Que es lógico teniendo en cuenta que no había regulación, como usted dice, pero... Sí. Yo te diría que vamos por esto. Nos faltan 300. Hoy, numéricamente, contra el registro del INEGI o el padrón del INEGI, contra el registro de la Cámara Nacional de Casas de Empeño, yo te diría que hoy por hoy hay 300 no identificadas
que no tienen ningún procedimiento ni inicio en Profeco para revisar sus contratos o su registro, que las tenemos pendiente. Hemos avanzado casi un 95%, sí, y yo creo que son de las satisfacciones más grandes que hemos tenido en este año y medio de trabajo. Otro asunto que ya forma parte cotidiana, seguimos diciendo que Internet no está en todas partes, que no todo el mundo tiene Internet, pero sigue, ahora sí, siendo un asunto sobre el que tenemos que echar el ojo porque es el quinto producto de consumo en las familias. Caramba, fíjate, hace 5 años el Internet no formaba parte de los productos, digamos, de la canasta básica. ¿Qué hemos encontrado que ha sucedido a partir de la reforma? Que es muy importante. Primero, sin duda, una baja muy importante en los precios de la telefonía fija, casi 40%, Gabriel, ¿sí? Una baja muy importante en la telefonía móvil del 16% en las tarifas reales. ¿Y qué encontramos como reto? Sin duda, el que el Internet, que es una tendencia de consumo muy importante, estamos hablando de que ha crecido más del 400%, en menos de 5 años. Entonces, ¿qué significa esto? Que la tarea de la Profeco se tiene que redireccionar ni más ni menos en la nueva subprocuraduría en materia de telecomunicaciones que acabamos de poner en marcha hace 30 días, ¿sí? Que tenemos que redireccionar nuestra vigilancia, nuestra verificación a que cuando yo contrato un servicio de Internet me den las gigas que estoy contratando. Ese es el gran reto en los próximos meses. Usted frenó la ola de intercambios que había en procuradores en la Procuraduría Federal del Consumidor porque iban 3 o 4 personas en lo que iba de la administración de Peña Nieto hasta que usted llegó. Pero usted ya se va, ¿no? No sabemos, Gabriel. ¿No lo sabemos? Yo no lo sé, a menos que tú tengas información privilegiada. Bueno, es que llegamos cerca del fin de año. ¿Cuándo es el momento en el que usted debe dejar la Procuraduría para ir a participar primero de la negociación interna dentro del PRI para ser gobernadora de Aguascalientes? El lugar donde usted no nació, pero donde usted se crió. Sí, así es. Y ya estamos. ¿Se va a ir o se va a quedar? No lo sé, Gabriel. Ah, ¿no lo sabe? Déjate digo por qué, Gabriel. Te recordarás que justo hace 1 año y medio te lo dije y lo repito, es algo con lo que yo siempre soñé. Usted no lo oculta, sí. ¿No? Es algo para lo que he trabajado toda la vida. Sin embargo, te debo decir una cosa. Hoy por hoy, según las encuestas y los estudios de opinión, pareciera ser una de las cartas más fuertes que tiene mi partido para participar. Eso es cierto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que decidir? Pues en función, evidentemente, de lo que el partido decida. Cosa que va a pasar en tic-tac, tic-tac, tic-tac. El tiempo está corriendo pasado mañana. Pues no lo sé. Le dijo usted, o al menos eso dice el periódico La Jornada de Aguascalientes, tengo mucha confianza que el PRI me va a postular. Sí, y tengo mucha confianza de que así sea. Tengo mucha confianza porque he trabajado para eso, para ganarme la confianza, no solamente de los militantes de mi partido, porque he trabajado para ganarme la confianza de los ciudadanos. Sin embargo, pues no están en mis manos esas decisiones. Pero dice el mismo periódico, a menos que el periódico mienta, dice, voy a ser candidata, no tengo ninguna duda. Bueno, tengo seguridad, eso sí. Tengo confianza en mí. ¿Y qué es lo que quiere hacer en Aguascalientes? Fíjate que Aguascalientes se presta para ser un estado modelo, digamos, en un nuevo estilo de gobernanza. ¿Qué me gustaría hacer de Aguascalientes? Digamos, un gobierno ejemplar en temas que me parece que hoy son una deuda para el ciudadano, en temas de gobernanza, de participación ciudadana, de presupuestos participativos, de rendición de cuentas, me parece muy importante, y de transparencia. Y a mí me parece que podemos ser punta de lanza de un nuevo estilo de gobierno. A eso le apuesto yo. A mí me parece que Aguascalientes está en las condiciones para poder innovar una política pública en donde, de lo que hablábamos hace un rato, precisamente en donde la riqueza pueda ser repartida de manera más equitativa y donde el Estado tenga un papel ejemplar en este ejercicio compensatorio. Lo podemos hacer. Aguascalientes me parece que hay condiciones para eso. Déjeme brindar con usted. Por la memoria. Dicen que la gente no tiene memoria, pero aún si la memoria de la gente que nos mira falla, aún si la mía falla, estará este programa para recordarle su promesa, si acaso es candidata y si acaso es gobernadora. Lo cumpliré.